Seguimos en BTV Noticias, es momento de entrevista. Ya estoy en compañía del candidato por el Partido Independiente y senador Pablo Mieres. Gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Un gusto, encantado. Gracias por la invitación. Empecemos por un hecho de esta semana. Usted fue a la Marcha del Silencio, apareció una foto suya y bastantes críticas por parte de usuarios en redes sociales, porque era justo después de que no haya votado la salida de varios generales. ¿Qué reflexión saca de este episodio? A ver, yo siempre estuve en contra de la ley de impunidad. Voté verde en el 89, junté firmas para el referéndum. Siempre creí y sigo creyendo que el reclamo de los familiares de los desaparecidos es un reclamo justo y además que la sociedad uruguaya tiene una deuda con ellos y que tenemos que cumplir. Incluso la ley de impunidad en su artículo 4 preveía que el Poder Ejecutivo tenía la obligación de hacer un informe sobre la situación de los desaparecidos. Por lo tanto, es una deuda, y yo he ido a muchas de esas marchas, y con más razón en esta oportunidad donde se había dado ese debate, yo diría un debate hipócrita, ¿no? Sí, usted ha dicho que el presidente de la República, que el gobierno ha sido hipócrita con esto. En definitiva, el oficialismo logra embretar a toda la oposición en una votación que es blanco o negro, en un momento muy particular, ¿no? Yo diría que no era blanco o negro, justamente. Yo dije, si esta venia de destitución de los 4 generales viniera fundada en el contenido del fallo, que el fallo yo creo que es un fallo indigno, porque el fallo dice que todos esos hechos horribles que ocurren en el expediente no afectan el honor de las Fuerzas Armadas. Claro, pero termina la oposición yo hubiera votado la venia. Pagando el costo político en algún momento. Yo no lo sé, porque, a ver, yo creo que el costo político entero es del gobierno. El gobierno fue el que eligió a estos generales. El gobierno los ascendió y los convirtió en generales. El gobierno fue el que designó al comandante en jefe, a Manini Ríos primero, y al siguiente que también tuvo que destituir después de que nosotros pedimos la destitución del comandante en jefe, porque esas cosas tampoco se recuerdan, pero el 30 de marzo sale el informe de Leonardo Abercorn, que si no hubiera salido este expediente, se archivaba. El señor presidente de la República está demostrando una doble moral, porque después se agravia, pero estuvo un mes y medio en omisión de presentar denuncia penal. Y después el Frente lo quiere transformar en una bandera propia y lo tira en el debate del Senado, y nosotros dijimos, esta venia, nosotros, si la fundaran en la verdad, porque el problema jurídico es que el mensaje del Poder Ejecutivo viene fundando la venia en una mentira. Sí, que los generales no informaron. Los generales informaron, frenaron las actuaciones, hicieron lo que dice el artículo 77 del reglamento, y lo que pasa es que el presidente no puede mandar la venia fundada en ese fallo, que es indigno, porque lo firmó, lo homologó, lo avaló. Entonces el Frente Amplio, hace muchos años, a ver, en este periodo de gobierno se creó una comisión presidida por Felipe Michelini, y no avanzaron nada. Los familiares se retiraron de esa comisión. Entonces esto, a ver, senador, es un doble discurso. Y después vienen las redes sociales y empieza... Quiero ir por ahí, porque hay, no sé si vio que hubo también algunos posteos pagos, patrocinados como publicidad. Por ejemplo, hay una cuenta, Progresismo UI, que tuvo algunos enlaces patrocinados, por ejemplo, en Instagram, criticándole a usted. ¿Cómo está viendo eso en un contexto en el que están apareciendo cada vez más episodios de este tipo, no? No solo eso, sino que ese posteo que me dijeron que fue pago, yo no lo tenía presente, pero me parece muy grave, es difamatorio, porque además ponen en mi boca cosas que yo no dije. O sea, dice Pablo Mieres y cita textualmente. Yo creo que ellos han incurrido en un ilícito. No sé qué vamos a hacer, lo estudiaremos. A mí, la verdad, me tiene sin cuidado el tema de si las denuncias o no denuncias. Lo que me preocupa enormemente es el enchastre que ocurre en las redes sociales, a pesar de que todos los partidos firmamos un acuerdo contra las fake news, que yo lo firmé, y a pesar de que yo creo que las redes sociales son un instrumento formidable de democracia y de participación, porque cualquier ciudadano puede hablar y puede decir lo que se le canta, y eso me parece que es bueno para la democracia. Pero la contracara de eso es estas operaciones. Por algo existen esas operaciones. Nosotros somos una molestia para algunos, que preferirían dividir el mundo en dos. De un lado el Frente Amplio, del otro lado los partidos tradicionales. Nosotros no.
no somos ni partidos tradicionales ni Frente Amplio. Entonces, yo creo que hay operaciones, esta es una operación clarísima, ¿no? Una operación clarísima buscando denostarme y denostar al Partido Independiente, y no lo van a poder lograr usted está queriendo, estamos muy tranquilos. Usted está queriendo, no tiene interna ahora, pero está queriendo captar un voto de izquierda que no quiera ser frente amplista. Sin embargo, si uno ve, por ejemplo, lo que están pasando con las encuestas, ve que de repente el tema de los indecisos no estaría variando mucho. O sea, hay gente que tal vez dice, bueno, capaz que esta vez no le doy una oportunidad al frente, pero no termina de dar el salto por el Partido Independiente. Eso viene acompañado de todo lo que pasó con la alternativa, que finalmente se disolvió. ¿Cómo está viendo este Yo escenario? diría que el Partido Independiente busca representar a mucha gente que quiere cambios en el país, que quiere cambios en la educación, que quiere cambios en la seguridad, que siente que este gobierno no lo hizo bien, que este gobierno fue un gobierno inerte, sin capacidad de modificar la realidad. Y esa gente puede ser de izquierda, de centro, de lo que sea. Gente que votó al frente, gente que no votó al frente, gente que vota por primera vez. Nosotros pretendemos expresar a un montón de gente, de ciudadanos, que además de los que históricamente nos han acompañado, porque este partido seguramente va a volver a crecer, y eso molesta a algunos porque ya no hay mayorías absolutas. Entonces la definición de cómo se va a integrar el Parlamento, que es el 27 de octubre, es definitoria. El futuro del país, el futuro gobierno, depende de la composición del Parlamento, donde ninguno que termine siendo electo presidente en noviembre va a poder gobernar sin acordar. Y nosotros vamos a ser un actor definitorio y además vamos a poner arriba de la mesa condiciones programáticas que para nosotros son vitales. Bien. La transformación educativa, la recuperación de la seguridad, la recuperación de la competitividad y del empleo, sin vender versos. Vamos a eso concretamente. Usted está haciendo una serie de recorridos con encuentros con precandidatos antes de la elección para tratar de llegar a un acuerdo educativo. Después, ahora ya tuvo varios de todos los partidos. La conclusión que saca, ¿cuál es? ¿Se puede efectivamente antes de las elecciones llegar a algo? Está basado en EDUI 21. Sí, a ver, yo tuve ya 6 entrevistas. Dos precandidatos del Frente Amplio, 2 precandidatos del Partido Nacional, 2 precandidatos del Partido Colorado. Me quedan los restantes, vamos a hacer las consultas en los próximos días. Yo saco en limpio que hay acuerdo en 2 grandes cosas. Una, que la educación necesita una profunda reforma. Yo creo que todos los candidatos, de una manera o de otra, incluyendo los Frente Amplistas, y se lo pregunto porque el Frente Amplio ha tenido autoridades de la educación que han sido muy críticas con EDUI 21, por ejemplo. Sí, por eso digo, lo que hay acuerdo es que hay una reforma educativa pendiente. Ayer lo decía, por ejemplo, Vergara, en la conversación que tuvimos, decía, falta una reforma integral de la educación. Él decía que se habían hecho cosas, algunas podemos compartir, que alguna cosa se hizo, pero básicamente está pendiente una reforma profunda de la educación. En eso yo creo que hay consenso. Lo otro que hay consenso es que sería importante lograr acuerdos políticos interpartidarios para esa reforma educativa. En eso también hay acuerdo. Cuando entramos en el tema del instrumento concreto, ahí sí, yo registro que nosotros estamos muy convencidos de que EDUI 21 es la base de una transformación de la educación, y hay algunos que no lo ven tan así, otros que tienen la opinión de que puede ser una base, pero tienen algunas diferencias. Ahí es donde empieza la cuestión. Entonces, hay que avanzar en los contenidos, porque a veces ponerle un cartel dificulta el avance de los contenidos. Yo estaba repasando, el sistema político uruguayo ya hizo en el periodo pasado un acuerdo educativo. 2. Bueno, 2, sí, peor. Y termina sí. quedando siempre como ahí a medias tintas. Sí. Entonces no es un peligro, porque en definitiva lo que hay es pensamientos muy distintos sobre qué hacer con la educación, o qué estuvo bien y qué estuvo mal. Yo no quiero terminar este esfuerzo con un acuerdo nominalista. Es decir, no estamos de acuerdo en que hay que hacer una transformación y punto. Yo creo que hay que ir al fondo y decir, bueno, ¿cuáles son los cambios? Nosotros, el Partido Independiente, decimos el instrumento del cambio es la base del libro blanco de EDUI 21. Exactamente, el de EDUI 21. Otros también están de acuerdo con eso y otros dicen, bueno, es un insumo más. Bien. Entonces, discutamos los contenidos, porque yo no quiero otra vez llevar a la gente a una gran frustración.
Y eso ocurrió en el 2010, cuando Mujica convocó a los grupos de trabajo. El de educación aprobó un documento que después no se cumplió. En 2012 Larrañaga replanteó el tema, se volvió a firmar un acuerdo que tampoco se cumplió. Entonces no podemos llevar al país a una frustración. Por eso prefiero ser cauto y avanzar todo lo que se pueda y luego evaluar si realmente hay posibilidades. Pablo Mieres, gracias por estos minutos. Un gusto, encantado.